Una buena colocación del cuerpo, saber dónde lo vas a dar y tenerlo en mente a la hora de proyectar la voz, y tener una seguridad a la hora de hablar del tema. Fantástico. O un conocimiento. Exacto, muy buena síntesis. Como sabemos qué transmite uno con la voz, podemos saber si nos mienten. ¿Es verdad que esa voz masculina de la que uno se habla seduce más que otra voz? Nuestra voz y nuestra palabra, sin ninguna duda, está hablando de quiénes somos. Y hay algo que es sumamente importante, que es cómo manejo el silencio. Antes de que empecemos con la entrevista, quería pasar a comentarte que puedes pasar por nuestra web, donde puedes encontrar los mejores capítulos que creemos que te pueden interesar, dan nuestros servicios, y además tenés el acceso a nuestra comunidad privada del podcast, que abonando una mensualidad puedes tener acceso a podcast exclusivos, juntadas, eventos presenciales y muchas cosas más que ya puedes averiguar si te metes a la comunidad. Y también te pedimos que si podés suscribirte, compartir el video, darle like, comentar, ya sea lo que te haya gustado del capítulo o a quien quieras ver en un futuro episodio. Nada, que lo dejes acá abajo y compartas para que este contenido llegue a gente que también le puede servir, no solo a vos. Y eso también nos puede apoyar. También dándole 5 estrellas en Spotify si nos estás escuchando por audio. Te mandamos un abrazo y esperemos que disfrutes del capítulo. Chau. La atención de las personas, como por ahí no todos se pongan a meditar para tener atención en lo que vos estás diciendo a la hora de hacer una ponencia. ¿Cómo yo puedo mantener la atención de las personas? ¿Puede ser cambiando el ritmo de la voz o cosas como esas? Fantástico, exactamente. Hacer juegos con las voces, cambiar de voces, depende de la charla que uno esté dando, por supuesto. Y hay algo que es sumamente importante, que es cómo manejo el silencio. ¿Sí? Porque si yo estuviera hablando, si yo les hubiera estado hablando todo el tiempo de esa manera, diciéndoles cosas interesantes, donde no les doy tiempo a ustedes, por ejemplo, a que realmente escuchen, piensen lo que les estoy diciendo, llega un momento que, paso info, y ustedes no pueden cazar una, porque bueno, agarraron una, pero no pueden asimilarla, ¿sí? Entonces, el manejo del silencio es sumamente importante. Más allá de un montón de técnicas de que tiene que ver, bueno, en público, cómo manejo el cuerpo, si me desplazo, si no me desplazo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero con lo que respecta a la voz, tiene que ver con el silencio. Tiene que ver con el volumen. Tiene que ver con el afianzar palabras. Por ejemplo, yo todo lo que les voy a decir ahora se los voy a transmitir como si hiciera un montón de tiempo que les estoy hablando y necesito mantener la escucha de ustedes. Entonces, para mí es importantísimo empezar a articular mucho más. Sentir cómo voy agarrando las palabras. Y no sentir cómo voy agarrando las palabras. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para eso? Me tengo que parar en mí misma. Entonces yo sé que, bueno, ahora hace una hora que los tengo acá, tengo que cambiar algo. A ver, bueno, voy a cambiar por ahí el tema, voy a hacer tal cosa. Y me voy a esmerar en que ustedes estén atentos a cómo yo estoy hablando. Entonces voy a articular más, voy a gesticular un poco más, voy a permitirme que mis palabras salgan con un movimiento corporal acorde. Juego más con los silencios. De repente puedo afianzar más una palabra, como recién. Entonces todo eso hace que ustedes estén, mira cómo mueve la boca, más allá de que me escuchan, ¿sí? Me miran. Por momentos me escuchan, por momentos me miran. Si yo camino me siguen. Por ahí el gesto de la mano, es decir, como obviamente en una charla tenemos diversidad de personas, algunos son más auditivos, otros son más visuales, algunos son más kinestésicos, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué es lo que yo percibo? ¿Sí? Entonces, el jugar, poder jugar con la voz, con el volumen de la voz, ¿no? Entonces, y si estoy usando un micrófono,
puedo jugar más con lo tenue, con lo piano, Sí. con lo micro. Si estoy en una sala muy grande y no tengo micrófono y hay mucha gente y no tengo mucha acústica, el tema de los volúmenes se ve como un poco más dificultado, porque por ahí no puedo jugar un poco más con los pianos de la voz, porque no me va a escuchar la gente. Entonces ahí pierdo, tengo que estar muy atento a eso. Entonces, Fabián. Muy bien. No, entonces, respecto a eso de la atención, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era chico, iba a la iglesia, bueno, cuando era no tan chico, he ido a veces, de vez en cuando, a la iglesia donde van mi familia. Ajá. Ahí es una iglesia muy, muy grande y las personas que hablan, bueno, son siempre artistas que cantan y después viene el pastor que es hace años, pero es joven igual. Y él juega mucho con eso, con la voz. Cuando quiere afirmar algo que la gente, como hablan mucho de la fe, la creencia y la palabra de Dios, cuando habla Dios, él afirma mucho la voz y como que hasta a veces da un golpe en el suelo con su pie y habla. Fantástico. Y siempre inicia las charlas de la misma manera que él sentándose en un taburete al lado de su Biblia y empieza. Bueno, y Dios decía, entonces ustedes serán, y siempre cambia la voz, y el otro día cuando estaba con mi familia hablando de que te veníamos a entrevistar y esto, mi tío me decía, sí, bueno, los pastores trabajan mucho con eso. ¿Alguna vez vos has tenido una experiencia de trabajar con alguien así? ¿Con un pastor o alguien que lleve grupos muy grandes? Que lleven grupos muy grandes, sí. Uh-huh. Que lleven grupos muy grandes, sí. Y esto de los pastores se da muchísimo, se ve muchísimo de los que son pastores de la religión que sea, no importa. Uh-huh. Pero a mí me admira porque son uno de los pocos que saben hacer uso de la palabra realmente para captar a los feligreses, ¿no? Yo mi más profunda admiración, porque saben en qué momento avivar la voz, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, y esto también, saquemos ahora un poquito los pastores, uh-huh, depende de la charla que uno da, ¿no? También tiene que jugar con esto de fulano dice, ¿no? Y entonces claro, la voz de fulano. Citar personas, claro, con otras voces. Exacto, ¿no? Uh-huh. Como ir jugando un poco. Por eso es muy importante también los temas, ¿no? Depende de qué temas, es mucho más fácil jugar con la voz que con otros temas, ¿no es cierto? Pero sí, a mí me encanta cuando escucho a distintos pastores, ya te digo, desde distintas religiones, por cómo realmente saben manejar y atraer a la gente, ¿no? Yo misma me veo a veces, ¿no? ¿Cuál claro, línea? Sí, ¿Cuál línea? ¡Ah! A mí me parece impresionante que ellos hacen, que para mí es lo más importante a la hora de dar una charla, hacer sentir identificado a las personas. Porque cuando se siente identificada una persona con lo que vos decís, te va a dar su atención. Exacto. Y ahora, trayéndolo a eso, nosotros, como te contábamos, hacemos clips después de esto a las redes sociales y siempre estamos jugando con la atención de las personas, porque sabemos que es hoy en día lo que más vale. ¿Por qué? Porque como trabajamos con redes sociales, la red social, cuando ve que la gente te presta mucha atención, su tiempo, su retención, porque la gente tiene tan saturada la atención que todo el tiempo están bajando. Con Fabi hablábamos de eso, de que la gente piensa que, no sé, emprender algo es como ver un TikTok, que si no funciona bajás a otro y te tenés que mantener. Claro. Pero como eso no se lo podemos decir a todas las personas por ahí que nos están viendo, si no escuchan este podcast largo, ¿cómo podemos mantener la atención de una persona, como dijimos, online, desde esa manera? Porque, no, como dijimos, no es lo mismo. Y a nosotros, por ahí editando y esto y lo otro, pero ya con nuestra voz, también es cambiando la voz, es haciendo algo más con el gesto, porque a lo mejor como es tan visual. Sí, yo creo que en este tema puntual también es sumamente importante cómo manejan la voz, cómo manejamos la voz, ¿sí? Obviamente, si esta charla yo hubiera estado todo el tiempo hablando así, que no es mi manera de hablar, ¿no? Pero hay gente que tiene su forma de hablar, estar así, que le hubiera faltado un poco más de
ahí, ¿no? Como de levantar. Bueno, ustedes también, aquel que arma el podcast, el que expresa, el que activa a la gente, también es como, bueno, ¿no? Como llegar un poquito más allá con la voz, bajar, como les decía en el podcast pasado, pero bueno, entonces ahora vamos a como jugar con la voz, levanto la voz y articulo un montón, ¿sí? Hay sonidos, hay fonemas, hay letras que nos ayudan un montonazo, ¿no? A poder marcar la diferencia cuando vamos hablando. Una de ellas es la M, poder marcar la diferencia. B, todo lo que es bilabial. P, B, O, U. ¿Sí? Cuando nosotros articulamos correctamente, van a ver que las M's, las P, las B, van a sentir que los labios se unen. Siento el esfuerzo de los labios por juntarse. ¿Sí? Entonces, ahí ya nos están garantizando que el que escucha hay algo distinto. No estoy en la voz monótona de que si no me interesa lo que estoy diciendo, entonces, ¿ok? Y eso, cuando estamos online, es elemental. Y como decía antes, que esto sí tiene que ver con lo presencial también, el gesto. ¿Cómo acompaño lo que estoy diciendo con el gesto, con la mirada, con la sonrisa, con no sonrisa, con el movimiento de la cabeza? Que tampoco, ojo, online no es que uno tiene que estar... Claro, se sale ¿no? de cámara. Entonces, pero sí es sumamente importante esto. Si voy a hacer algo online, ok, tengo que poner toda la transmisión en la voz, en los movimientos de mi boca, para que la palabra salga justa, precisa, que se entienda, que salga acompañada del gesto para que la comprensión sea mayor, para que haya veracidad. ¿Sí? Porque si yo hubiera estado hablando todo lo que dije yo sé que soy, ¿no? Con mi manera de ser, como, bueno, soy muy expresiva con la voz, pero no puedo quedarme quieta con el cuerpo, ¿sí? Muy rara vez van a encontrar a alguien que tenga una gran expresividad en la voz y tenga un cuerpo quieto. Entonces, ahí... Incongruente. Claro. Entonces, ahí volvemos al tema del comienzo, la unidad. Entonces, cuando yo voy a hacer algo online, y a mí yo también lo hago esto, bueno, uno todas mis partecitas, me vengo en el eje, mi parte anímica, mi parte mental, mi cuerpo, por eso en el online a veces es más importante que si tengo el tecito o el matecito o si tengo la ruana para no tener frío, ¿no? Porque todas esas pequeñas, grandes cosas, el otro las percibe más fácilmente. Le dan como textura a la imagen. Exactamente. Entonces es como que, esta se desenganchó, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces es muy importante también poder poner en palabras, mira, me voy a ir a servir un té porque tengo frío, espérate que me voy a buscar un saco, porque por ahí te quedan 10 minutos y decís, bueno, no, me banco los 10 minutos, pero uno ya no, estás destemplado, no te sentís bien, no estás con la misma intención y atención, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que yo en el online he aprendido, ¿no? A agarrarme de mis otros ejes, ya sea el té, el mate, la ruana, el pañuelito. Un poco de todo. Un poco de todo. Y digamos, a la hora de transmitir, ¿no? El mensaje, no es lo mismo, digamos, la vista, que yo te vea directo a los ojos a que esté mirando a otros lados, ¿no? Totalmente. Tipo, se transmite el mensaje de otra manera. Totalmente. Eso se trabaja también, digamos, que yo te mire, te transmito el mensaje como con más seguridad. Exacto. En cambio, si yo miro para otros lados, es como, no sé si confío tanto en lo que estoy diciendo. Sí, yo digo, yo no sé si no se confía o uno dice, ¿qué le pasa? Porque en general nos miramos para hablar. Entonces, la mirada también te está marcando la conexión, sí, también. Principalmente en la mirada, porque a veces viene la mirada y la palabra justa. Hola, ¿cómo te va?
¿no? Mm. A veces te miro primero y digo, acá hay alguien, hola, ¿cómo te va? Entonces la mirada es elemental, ¿sí? Y por supuesto que cuando yo quiero transmitir algo o en mi situación que trabajo desde lo terapéutico, ¿sí? No tengo ninguna duda que yo estoy con la mirada ahí, porque la mirada también construye. Entonces, lo que yo estoy diciendo, lo que el otro está escuchando, el otro no está con los ojos cerrados. Entonces también tiene que percibir que toda yo, con mi mirada, mi cuerpo, mi voz, mi escucha, está a servicio y disposición de lo terapéutico con el otro.